Mamá, necesito que te encargues de la cena de Navidad este año. Seremos 15 personas de la familia de Luis, y ya sabes cómo cocinas tú. La voz de Clara sonaba casual por el teléfono, como si estuviera pidiendo que comprara leche en el supermercado. Hortensia Castillo sintió que el mundo se detuvo por un momento mientras procesaba las palabras de su hija. 72 años de vida, 45 de matrimonio, 30 años siendo viuda, y ahora esto. 15 personas. ¿Clara? ¿Y por qué yo tengo que encargarme de todo?, preguntó Hortensia, apretando el auricular hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Del otro lado de la línea, escuchó a Clara suspirar con impaciencia, como si fuera una niña caprichosa haciendo berrinches. Ay, mamá, porque tú tienes tiempo libre, nosotros trabajamos todo el día. Además, la casa de Luis es muy pequeña para recibir a toda su familia. La tuya es perfecta, tiene ese comedor grande y la cocina espaciosa. Y seamos honestas, nadie cocina el pavó como tú. Hortensia cerró los ojos y se recostó contra la pared de su cocina, la misma cocina donde había preparado miles de comidas para Clara cuando era pequeña, donde había esperado despierta cuando llegaba tarde de las fiestas adolescentes, donde había llorado en silencio después del funeral de su esposo. Era como si su hija hubiera olvidado completamente quién era la madre y quién era la hija. Clara, amor, yo no soy una empleada doméstica. Soy tu madre. Por favor, mamá, no seas dramática. Es solo una cena familiar. Puedes comprar todo y yo te doy el dinero después. Luis ya habló con su mamá Mónica, y ella va a traer los postres. Tú solo tienes que encargarte del plato principal, las guarniciones, los aperitivos, limpiar la casa antes y después. Ya sabes, las cosas normales. Las cosas normales. Hortensia sintió una risa amarga subiendo por su garganta. ¿Cuándo se había vuelto normal que ella fuera la sirvienta de su propia familia? ¿Cuándo había aceptado que la trataran como si su tiempo, su energía, su dignidad no valieran nada? Y mamá, otra cosa. La familia de Luis es un poco exigente con la comida. Nada de condimentos muy fuertes. La tía Carmen no puede comer gluten, el primo Matías es vegetariano, y la abuela de Luis solo come carne muy bien cocida. Ah, y necesitamos vino tinto, pero no muy caro porque al final es mucho dinero. Hortensia se quedó en silencio, sintiendo como cada palabra de Clara era como una bofetada. No era solo la cena de Navidad, era toda una vida de pequeñas humillaciones que se habían acumulado como gotas de lluvia hasta convertirse en una tormenta. Era el solo son 15 personas dicho con tanta naturalidad, como si preparar comida para 15 desconocidos exigentes fuera tan simple como hervir agua para el té. ¿Y tú qué vas a hacer, Clara? Mientras yo estoy cocinando para toda la familia de tu esposo. Ay, mamá, yo voy a estar ahí ayudando, por supuesto. No sé, voy a poner la mesa y servir las bebidas. Luis va a estar ocupado atendiendo a su familia. Ya sabes cómo son estas reuniones familiares. Hortensia sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. No era su corazón, era algo más profundo. Era su paciencia, su infinita capacidad de decir que sí, su necesidad de ser la madre perfecta que nunca causaba problemas. Durante 72 años había sido la mujer que resolvía todo, que se adaptaba a todo, que sonreía aunque el mundo se le cayera encima. Clara, tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que Luis y su familia me invitaron a algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como la abuela de sus futuros hijos y no como la empleada doméstica gratuita? Mamá, no empieces con eso. Ellos te aprecian mucho, solo que, bueno, ya sabes cómo es Luis con sus cosas. Es tímido. Tímido. Luis, que nunca había tenido problemas para pedirle dinero prestado cuando necesitaba arreglar su auto. Luis, que nunca había sido tímido para dejar que Hortensia pagara la cena cuando salían los 4 juntos. Luis, que nunca había sido tímido para usar su casa como hotel gratuito cuando sus padres venían de visita desde otra ciudad. Está bien, Clara. Ya entendí perfectamente. La voz de Hortensia había cambiado. Ya no sonaba como la madre comprensiva y disponible de siempre. Sonaba fría, calculada, diferente. Clara pareció notarlo porque su tono se volvió más dulce, más manipulador. ¿Eso significa que sí, mamá? ¿Te encargarás de todo? Te prometo que va a ser una Navidad hermosa, y todos van a recordar lo increíble que eres cocinando.
Hortensia miró por la ventana de su cocina hacia el jardín que había cuidado durante décadas, las rosas que había plantado cuando Clara era una niña, el columpio oxidado donde había empujado a su nieta que ahora vivía en otra ciudad y apenas la llamaba. Todo su mundo se había vuelto pequeño, reducido a ser útil para otros. Clara, mi amor, tengo noticias para ti. ¿Tu esposo y sus parientes vienen para Navidad? Perfecto. Entonces yo me voy de viaje, y tú te encargas de todos. Porque yo no soy niñera y mucho menos empleada. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Hortensia casi podía escuchar los pensamientos de pánico de su hija. Imaginaba su cara pálida, sus ojos abiertos de horror ante la posibilidad de tener que organizar ella misma una cena para 15 personas exigentes. ¿Qué? Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Un viaje? ¿A dónde? ¿Con quién? Mamá, esto es ridículo. Ya está todo planeado. Está todo planeado por ti, Clara, sin preguntarme si yo quería ser parte de esos planes. Hortensia colgó el teléfono con manos temblorosas y se quedó mirando el aparato como si fuera un objeto extraño. Por primera vez en décadas, había dicho que no. Por primera vez en su vida, había puesto límites. Y la sensación era tan aterradora como liberadora. Se dirigió lentamente hacia su sala de estar, donde las fotografías de toda una vida la observaban desde las repisas. Ahí estaba Clara a los 5 años, con su vestido rosa de lunares, sonriendo sin dientes en el jardín de la casa. Ahí estaba su difunto esposo Roberto, guapo y joven en su uniforme militar, antes de que la vida los golpeara con facturas, enfermedades y decepciones. Ahí estaban las fotos de las primeras Navidades de Clara, cuando Hortensia creía que ser madre era lo único que necesitaba para ser feliz. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo había dejado de ser Hortensia, la mujer con sueños y deseos propios, para convertirse simplemente en la mamá de Clara? Recordó el día que Roberto murió, hace ya 30 años. Clara tenía apenas 15 años y Hortensia se prometió a sí misma que sería padre y madre a la vez, que nunca le faltaría nada a su hija. Y cumplió esa promesa. Trabajó dobles turnos en la fábrica de textiles hasta que sus manos se volvieron ásperas y sus hombros se encorvaron. Vendió las joyas de su boda para pagar la universidad de Clara. Renunció a la posibilidad de volver a enamorarse porque Clara necesitaba estabilidad. Se tragó su soledad durante 30 años porque su hija era lo más importante. Cuando Clara se casó con Luis hace 5 años, Hortensia pensó que finalmente podría vivir un poco para ella. Que su hija, ya adulta y establecida, ya no necesitaría tanto de ella. Qué ingenua había sido. El primer favor llegó a los 2 meses de la boda. Mamá, ¿puedes prestarnos $2,000 para el enganche del auto de Luis? Te lo devolvemos el próximo mes. El próximo mes nunca llegó, pero sí llegaron más favores. Mamá, ¿puedes cuidar la casa mientras estamos de luna de miel tardía en Cancún? Mamá, ¿puedes recibir a los padres de Luis cuando vengan de visita? Nuestra casa es muy pequeña. Y Hortensia siempre decía que sí. Siempre sonreía. Siempre estaba disponible. Caminó hacia su habitación y abrió el cajón de su mesita de noche, donde guardaba sus documentos importantes. Ahí estaba la libreta donde anotaba todos los gastos familiares. Durante años había llevado un registro meticuloso, no por desconfianza, sino por costumbre de mujer trabajadora que sabe el valor de cada centavo. Los números la golpearon como un puñetazo en el estómago. En los últimos 5 años había gastado más de $15,000 en Clara y Luis. $15,000 que habían salido de su pensión, de sus ahorros de toda la vida, del dinero que había guardado para sus propios gastos médicos cuando fuera más vieja. Cena de cumpleaños de Luis, $180. Reparación del auto de Clara, $800. Compras navideñas para toda la familia, $950. Vuelos para que Clara y Luis visitaran a los suegros, $600. Renta de Clara cuando Luis perdió el trabajo, $1,200 por 3 meses. Y nunca, ni una sola vez, habían preguntado cómo estaba ella. Si necesitaba algo. Si tenía suficiente dinero para sus medicamentos o para arreglar la gotera del techo que llevaba 2 años ignorando porque prefería darle prioridad a las emergencias de Clara. Se sentó en el borde de su cama y por primera vez en años se permitió llorar. No lloró por tristeza, lloró por rabia. Rabia hacia Clara por darla por sentada.
Rabia hacia Luis por tratarla como una empleada doméstica gratuita. Pero sobre todo, rabia hacia ella misma por permitir que esto sucediera. El teléfono sonó. Era Clara otra vez. Mamá, por favor, no me puedes hacer esto. Ya le dije a Luis que tú ibas a cocinar. Ya invitó a toda su familia. ¿Qué voy a hacer ahora? Ni siquiera sé cocinar para tanta gente. Aprende, respondió Hortensia con una calma que no sabía que poseía. Mamá, esto es absurdo. Cancela ese viaje ridículo. ¿A dónde vas a ir sola? ¿Con qué dinero? Seamos realistas. Tú no puedes viajar sola a tu edad. A su edad. Como si tener 72 años la hubiera convertido automáticamente en una inválida que necesitaba permiso para tomar sus propias decisiones. Como si el hecho de ser abuela la obligara a renunciar para siempre a ser una mujer con deseos propios. Clara, tengo dinero suficiente para viajar. El mismo dinero que he estado gastando en ustedes durante años. ¿De qué hablas? Nosotros nunca te hemos pedido dinero. La mentira fue tan descarada que Hortensia sintió náuseas. ¿Realmente Clara había olvidado todos los préstamos que nunca devolvió? ¿O simplemente había decidido que no contaban porque venían de su madre? Clara, tengo todos los recibos. Todos los comprobantes. Cada centavo que he gastado en ustedes durante 5 años está documentado. Silencio. Luego la voz de Clara, más pequeña, más insegura. Mamá, eso es diferente. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Tienes razón, mi amor. Las familias se ayudan entre sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí? Más silencio. Hortensia sabía que Clara estaba haciendo un inventario mental desesperado, tratando de recordar algún gesto de generosidad hacia su madre. No lo encontraría porque no existía. Yo siempre estoy aquí para ti, mamá. Siempre te llamo. Me llamas cuando necesitas algo. Hay diferencia. La verdad colgaba en el aire como una acusación. Hortensia se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la calle donde había vivido durante 40 años. La misma calle donde había criado a Clara, donde había llorado la muerte de Roberto, donde había envejecido esperando a que alguien la tratara con el respeto que merecía. Mañana voy a la agencia de viajes, dijo finalmente. Y tú vas a tener que resolverlo sola. Esa noche, Hortensia no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo de su habitación, escuchando los sonidos familiares de su casa, el zumbido del refrigerador viejo, el goteo persistente del baño que nunca había arreglado porque siempre había algo más urgente que pagar, el crujido de las maderas que se asentaban con los años. A las 3 de la madrugada, se levantó y caminó hacia la cocina. Preparó una taza de té de manzanilla, el mismo que solía hacerle a Clara cuando era pequeña y tenía pesadillas. Qué ironía que ahora fuera ella quien tenía pesadillas, pero sus pesadillas eran reales y tenían nombre. Se llamaban ingratitud, abuso emocional, y la terrible sensación de haber desperdiciado 30 años de su vida siendo la persona que todos necesitaban pero nadie valoraba. Se sentó en la mesa de la cocina con su taza humeante y comenzó a recordar. No los recuerdos dulces que había estado alimentando durante años, sino los otros. Los que había enterrado profundamente porque dolían demasiado. Recordó la primera vez que Clara la había hecho sentir pequeña. Fue hace 3 años, en el baby shower de su vecina. Clara había llegado tarde, como siempre, y cuando alguien comentó lo elegante que se veía Hortensia con su vestido nuevo, Clara había dicho: «Ay, sí, mamá se compró ropa nueva. Espero que no haya gastado mucho. Ya saben cómo son las personas mayores con el dinero». Personas mayores. Como si ser mayor fuera sinónimo de ser irresponsable, como si sus 72 años de experiencia trabajando y administrando dinero no significaran nada comparado con los 28 años de Clara viviendo de favor en favor. Recordó el día que Luis había comido en su casa por primera vez, cuando recién empezaba a salir con Clara. Hortensia había cocinado durante horas, pollo en salsa verde, arroz con azafrán, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, 3 tipos de salsa diferentes. Luis había comido sin levantar la vista del plato, sin un gracias o un está delicioso. Al final, había eructado sonoramente y dicho: «Está bien, pero mi mamá Mónica le pone más chile». Clara se había reído. Su propia hija se había reído del insulto hacia su madre. Recordó todas las navidades en las que había cocinado para 10, 12,
15 personas de la familia de Luis, mientras ellos se sentaban en su sala viendo televisión y criticando todo, que si la casa estaba muy fría, que si la música estaba muy fuerte, que si las decoraciones eran muy simples. Y Clara nunca la defendió. Nunca. Recordó el día que había tenido que ir a urgencias porque se había cortado profundamente la mano mientras cocinaba para el cumpleaños de Luis. Clara había llegado al hospital 2 horas después, no porque hubiera estado ocupada, sino porque había estado en el salón de belleza. Ay, mamá, ¿era necesario tanto drama? Solo son unos puntos. Solo unos puntos. Como si el dolor de su madre fuera siempre solo algo insignificante. Recordó cuando había vendido el anillo de compromiso de Roberto, el único recuerdo valioso que tenía de su difunto esposo, para prestarle $3,000 a Clara cuando Luis había perdido el trabajo. Clara había prometido devolvérselo en 3 meses. Eso había sido hace 2 años. Recordó la vez que había estado con gripe durante una semana, tan enferma que apenas podía levantarse de la cama, y Clara no había ido a verla ni una sola vez. Pero el mismo día que se sintió mejor, Clara la había llamado para pedirle que cuidara las plantas de su casa porque se iban de fin de semana romántico. Y recordó, con una claridad que la sorprendió, el momento exacto en que había dejado de ser una persona para convertirse en una función. Había sido el día del funeral de la tía Esperanza, hermana de Roberto. Hortensia había estado llorando porque extrañaba terriblemente a su cuñada, con quien había compartido tantos años de confidencias y risas. Clara se había acercado, pero no para consolarla. Se había acercado para susurrarle al oído: «Mamá, deja de llorar tanto. La gente va a pensar que estás exagerando. Además, necesito que vayas temprano mañana a recoger mi vestido de la tintorería. Necesito que vayas. No podrías. ¿O te importaría? Necesito que vayas», como se le dice a un empleado. El té se había enfriado entre sus manos, pero Hortensia no se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada procesando 30 años de pequeñas muertes, de pequeñas humillaciones, de momentos en los que había tragado su dignidad para mantener la paz familiar. El teléfono volvió a sonar. Eran las 4 de la madrugada. «Mamá, ¿estás despierta? Es que no puedo dormir pensando en esto. Luis está furioso conmigo. Dice que cómo voy a resolver lo de la cena. Sus papás ya compraron los boletos de avión. No puedes hacerme esto». La voz de Clara sonaba desesperada, pero Hortensia ya no sentía el impulso automático de rescatarla. Por primera vez en su vida, los problemas de su hija le sonaban a problemas que su hija había creado y que su hija podía resolver. «Clara, son las 4 de la madrugada». «Ya sé, pero es que no puedo dormir. Mamá, por favor, seamos razonables. Podemos encontrar una solución. ¿Qué tal si yo pago todos los ingredientes? ¿Qué tal si te ayudo más en la cocina? ¿Qué tal si te ayudo más en la cocina?» Como si el problema fuera la cantidad de ayuda y no el hecho fundamental de que habían planeado usar su casa, su tiempo, su energía y su dinero sin siquiera preguntarle si estaba de acuerdo. «Clara, la solución es muy simple. Haz la cena en tu casa». «Pero nuestra casa es muy pequeña». «Entonces renten un salón». «Eso cuesta dinero». «Y mi tiempo, mi casa y mi trabajo no cuestan dinero, ¿verdad?» Silencio. Un silencio largo y pesado que contenía 30 años de verdades no dichas. «Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Estás muy rara. Muy egoísta». Egoísta. La palabra que toda mujer que se atreve a poner límites escucha tarde o temprano. La palabra que se usa para hacer que las mujeres se sientan culpables por tener necesidades propias. «Clara, voy a colgar ahora. Y no vuelvas a llamarme hasta que hayas encontrado una solución que no me incluya a mí». «Mamá». Hortensia colgó el teléfono y lo desconectó de la pared. El silencio que siguió fue el más hermoso que había escuchado en años. A la mañana siguiente, Hortensia se despertó con una sensación extraña en el pecho. Al principio pensó que era ansiedad, pero después de unos minutos se dio cuenta de que era algo que no había sentido en décadas: libertad. Por primera vez en 30 años, no tenía que preguntarse qué necesitaba Clara, qué problema tenía que resolver, qué sacrificio tenía que hacer. Se vistió con cuidado, eligiendo su blusa crema favorita, la que Clara siempre criticaba diciendo que la hacía ver muy mayor. Se peinó frente al espejo y por primera vez en años realmente se miró. No para buscar arrugas o canas que disimular,
sino para reconocerse. Ahí estaba Hortensia Castillo, 72 años, viuda, madre, pero sobre todo, mujer. Caminó hacia el centro de la ciudad con pasos firmes. Cada cuadra que recorría se sentía como una declaración de independencia. La agencia de viajes estaba en la plaza principal, entre la farmacia donde compraba sus medicamentos y la panadería donde había comprado el pan de cada día durante 40 años. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? La joven detrás del mostrador tenía una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada que Hortensia había aprendido a reconocer en las personas que la veían solo como la abuela de alguien. Quiero hacer un viaje. Para Navidad. ¡Qué maravilloso! ¿Tiene algún destino en mente? Viaja con familia. Viajo sola. Y quiero ir lo más lejos posible de aquí. La agente, que se llamaba Patricia según su gafete, no mostró sorpresa ni lástima. Simplemente abrió su computadora y comenzó a mostrarle opciones. Tenemos algunos paquetes hermosos para personas que viajan solas. ¿Le interesan las playas? ¿Las montañas? ¿Ciudades históricas? Hortensia miró las fotografías que Patricia le mostraba: playas de arena blanca en Cancún, montañas nevadas en Suiza, calles empedradas en España. Durante años había visto esos lugares solo en las revistas que hojeaba en la sala de espera del médico, pensando que eran sueños para otras personas, para gente que tenía el derecho de ser feliz. ¿Cuánto dinero tiene planeado gastar?, preguntó Patricia con delicadeza. Hortensia pensó en los $15,000 que había documentado en su libreta. $15,000 que había dado sin pensar, sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor se compraba con sacrificio. Tengo $5,000, dijo, y al decirlo se dio cuenta de que era la primera vez en años que hablaba de su dinero, no del dinero que tenía que apartar para las emergencias de Clara. Patricia sonrió más ampliamente. Con $5,000 podemos hacer algo increíble. ¿Qué le parece un tour por España e Italia? 3 semanas visitando Madrid, Barcelona, Roma, Florencia. Hoteles con historia, comidas incluidas, guías que hablan español. Es perfecto para alguien que quiere redescubrirse. Redescubrirse. La palabra resonó en el pecho de Hortensia como una campana. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para redescubrirse a sí misma? Me interesa. ¿Cuándo saldría? Tenemos una salida el 20 de diciembre. Regresaría el 10 de enero. Exactamente durante las fechas navideñas. Exactamente cuando Clara esperaba que estuviera cocinando para 15 desconocidos en su propia casa. La ironía era tan perfecta que Hortensia casi se rió. ¿Necesita pensarlo?, preguntó Patricia. No, respondió Hortensia sin dudar. Quiero reservar ese viaje ahora mismo. Mientras Patricia preparaba los documentos, Hortensia sintió una mezcla de terror y euforia. Era la decisión más impulsiva que había tomado en su vida, pero también la que más sentido le hacía. Por primera vez, estaba eligiendo su propia felicidad por encima de las expectativas de otros. Necesito una copia de su pasaporte y una tarjeta de crédito para el depósito, dijo Patricia. Hortensia sacó su pasaporte del bolso. Estaba vigente porque lo había renovado el año pasado, con la secreta esperanza de algún día usarlo. Clara se había burlado cuando se enteró. ¿Para qué renuevas el pasaporte, mamá? ¿A dónde vas a ir? A España e Italia, pensó Hortensia con una sonrisa. Voy a ir a España e Italia. Cuando salió de la agencia de viajes con su boleto en la mano, se sentía como una mujer diferente. No era solo el viaje, era lo que el viaje representaba, la decisión de vivir para ella misma. Su teléfono celular sonó. Era un mensaje de Clara. Mamá, Luis dice que si no cancelas ese viaje ridículo, va a tener que decirle a toda su familia que eres una egoísta que arruinó la Navidad. ¿Eso es lo que quieres? Hortensia leyó el mensaje 2 veces. La primera vez con el viejo instinto de pánico y culpa. La segunda vez con una claridad nueva y fría. Luis, que nunca había trabajado más de 6 meses seguidos. Luis, que había vivido en su casa durante 3 meses sin pagar renta. Luis, que se comía su comida, usaba su electricidad, su agua, su internet, y ahora tenía la audacia de llamarla egoísta. Escribió una respuesta. Clara, dile a Luis que puede decirle a su familia lo que quiera. Yo voy a estar en Europa, así que no voy a escucharlo. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Europa? ¿Estás loca? ¿Con qué dinero?
Con mi dinero, escribió Hortensia. Y luego, después de pensar un momento, agregó, el mismo dinero que he estado gastando en ustedes durante años. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Clara la estaba llamando. Hortensia miró la pantalla, vio el nombre de su hija, y por primera vez en su vida, decidió no contestar. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Tenía cosas más importantes que hacer que escuchar reproches y manipulaciones. Tenía que comprar maletas. Tenía que revisar qué ropa llevar a Europa en diciembre. Tenía que empezar a vivir la vida que había estado postergando durante 72 años. Mientras caminaba hacia la tienda de equipajes, Hortensia se sintió más liviana con cada paso. Era como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de piedras durante décadas, y finalmente se la hubiera quitado. Por primera vez en 30 años, tenía algo que esperar con ansias. Y no tenía nada que ver con hacer feliz a otra persona. Durante los siguientes 3 días, Hortensia mantuvo su teléfono apagado. No porque tuviera miedo de las llamadas de Clara, sino porque había descubierto algo maravilloso: el silencio. El silencio de no tener que explicar sus decisiones a nadie. El silencio de no tener que justificar por qué merecía ser feliz. Pasó esos días preparándose para su viaje como una adolescente preparándose para su primera cita. Compró una maleta nueva, color vino tinto, elegante y práctica. Compró ropa que nunca se había atrevido a usar, un abrigo beige que la hacía verse sofisticada, bufandas de colores brillantes, zapatos cómodos pero bonitos para caminar por calles europeas. En la librería del centro compró una guía de España e Italia, y pasó horas estudiando los mapas, marcando los lugares que quería visitar. El Museo del Prado en Madrid, donde vería por primera vez los cuadros que había admirado en libros durante años. La Sagrada Familia en Barcelona, esa iglesia imposible que parecía sacada de un sueño. El Coliseo en Roma, donde imaginaría las vidas de personas que habían existido hace 2000 años. Los canales de Venecia, donde tomaría un café mientras veía pasar las góndolas. Por primera vez en décadas, tenía algo propio que planear, algo que no involucraba el bienestar de nadie más que ella misma. El cuarto día, decidió encender su teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas de Clara, 12 mensajes de voz, y 23 mensajes de texto. Los leyó todos con una calma que la sorprendió a ella misma. Mamá, contesta el teléfono. Mamá, esto es ridículo. Actúas como una niña. Luis dice que si no cambias de opinión, vamos a tener que buscar otra solución. Mamá, la familia de Luis ya compró los boletos de avión. No puedes arruinar la Navidad de tanta gente. Estoy muy decepcionada de ti. Nunca pensé que fueras tan egoísta. Mamá, por favor. Te necesito. Los mensajes seguían el mismo patrón. Primero enojo, luego chantaje emocional, luego victimización. Era como leer un manual de manipulación psicológica. Lo más triste era que durante años ese manual había funcionado perfectamente con ella. Pero ya no. Marcó el número de su amiga Elvira, la única persona que conocía que siempre le había hablado con honestidad, incluso cuando esa honestidad dolía. Hortensia, ¿dónde te habías metido? Clara me llamó ayer preguntando si sabía dónde estabas. Sonaba histérica. Elvira, necesito contarte algo. Y necesito que seas honesta conmigo. Se encontraron en el café de la esquina, el mismo donde se habían reunido una vez a la semana durante los últimos 10 años. Elvira, a los 74 años, seguía siendo la mujer directa y sin filtros que había sido toda su vida. Había enviudado el mismo año que Hortensia, pero había tomado un camino completamente diferente. Había aprendido a manejar, había tomado clases de pintura, había viajado con grupos de turismo, había tenido incluso un par de romances discretos. Te ves diferente, fue lo primero que dijo Elvira cuando la vio. Te ves más tú. Hortensia le contó todo. La llamada de Clara, la demanda de organizar la cena para 15 personas, su negativa, el viaje a Europa que había reservado. Elvira la escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, hasta que llegó al final. ¿Y qué opinas?, preguntó Hortensia. Estoy siendo egoísta. Elvira se rió con una risa que sonaba como cascabeles. Ay, Hortensia, ¿sabes cuántos años he estado esperando a que tuvieras esta conversación contigo misma? ¿Qué quieres decir? Que he visto cómo Clara te trata durante años. He visto cómo tú te dejas tratar.
Y cada vez que he tratado de decirte algo, tú la defiendes. Es que es mi hija, Elvira. Es que está pasando por un momento difícil. Es que cuando una es madre. ¿Te suena familiar? Hortensia sintió calor en las mejillas. Sí le sonaba familiar. Había usado esas mismas excusas durante años para justificar lo injustificable. Elvira, ¿crees que soy mala madre por irme de viaje en Navidad? Creo que eres una mujer que finalmente está aprendiendo la diferencia entre ser una buena madre y ser una madre útil. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, responsables, agradecidos. Una madre útil hace todo por sus hijos hasta que ellos se olvidan de cómo hacer las cosas por sí mismos. Las palabras de Elvira cayeron como gotas de lluvia en tierra seca. Hortensia había sido una madre útil, no una buena madre. Había resuelto todos los problemas de Clara hasta que Clara había perdido la capacidad de resolver sus propios problemas. Había dado tanto amor incondicional que Clara había aprendido a darlo por sentado. Pero no se supone que una madre debe estar siempre disponible para sus hijos. Hortensia, Clara tiene 33 años. No es una niña. Es una mujer adulta que está casada y tiene su propia casa. Si a los 33 años no puede organizar una cena navideña sin que su mamá lo haga todo, el problema no eres tú. El problema es que nunca le enseñaste que podía hacerlo sola. Pero es que después de que murió Roberto, yo quería hacer todo para ella. Y eso estuvo bien cuando ella tenía 15 años. Pero seguiste siendo todo para ella cuando tenía 20, y 25, y 30. Y ahora ella cree que ese es tu trabajo. Que tú existes para resolver sus problemas. Hortensia se quedó en silencio, procesando las palabras de su amiga. Era doloroso reconocer que tal vez había amado a Clara de la manera equivocada. Que al tratar de protegerla de todo, la había vuelto incapaz de protegerse a sí misma. Elvira, ¿qué hago si ella no me habla nunca más? Entonces descubrirás si realmente te quiere, o si solo quiere lo que tú haces por ella. La verdad era simple y terrible. Durante años, Hortensia había confundido ser necesaria con ser amada. Había creído que mientras Clara la necesitara, la amaría. Pero el amor verdadero no viene con una lista de requisitos. El amor verdadero no se condiciona a la utilidad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó Elvira. Que Clara ni siquiera sabe quién eres tú realmente. Solo conoce a la versión de ti que resuelve problemas y da dinero. No conoce a Hortensia la mujer, la que tiene sueños propios y merece respeto. Por primera vez en días, Hortensia sintió ganas de llorar. Pero no de tristeza, sino de alivio. Alguien la veía. Alguien entendía que ella era más que una función materna. Vete a Europa, dijo Elvira, tomando su mano. Vete y redescubre quién eres cuando no estás siendo la mamá de alguien más. Al día siguiente, Hortensia decidió que era hora de enfrentar la situación directamente. No podía irse a Europa con el peso de una guerra no declarada. Necesitaba hablar con Clara cara a cara, una última vez, para establecer los límites de manera definitiva. Encendió su teléfono y marcó el número de su hija. Mamá, por fin. ¿Dónde has estado? He estado preocupadísima. Luis dice que probablemente te diste un golpe en la cabeza y que por eso estás actuando tan raro. Ahí estaba otra vez. La preocupación falsa seguida inmediatamente de una explicación que la hacía ver como una anciana senil. Luis, por supuesto, tenía una teoría médica sobre su comportamiento. Luis, que nunca había mostrado preocupación genuina por su bienestar. Clara, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? De cancelar ese viaje ridículo y resolver lo de la cena navideña como personas adultas. Ven a las 3 de la tarde. Y ven sola. ¿Sola? ¿Por qué? Luis también quiere hablar contigo. Dice que necesitas entender la realidad de la situación. La realidad de la situación según Luis. El hombre que había vivido 3 meses en su casa sin pagar renta ahora quería explicarle la realidad a ella. Clara, o vienes sola, o no vienes. Tú decides. Colgó antes de que Clara pudiera protestar. A las 3 en punto, Clara llegó. Pero no vino sola. Luis estaba con ella, esperando en el auto. Hortensia los vio desde la ventana de su sala y sintió una mezcla de tristeza y confirmación.
Incluso en esto, Clara no podía respetar una petición simple. Abrió la puerta antes de que Clara tocara. Te dije que viniera sola. Mamá, Luis solo quiere ayudar. Él entiende estas situaciones familiares mejor que nosotras. Él entiende estas situaciones familiares mejor que nosotras. Clara acababa de decir que un hombre que había conocido por 5 años entendía a su familia mejor que ella misma, que había sido parte de esa familia durante 72 años. Clara, entra tú. Luis puede esperar en el auto. Pero mamá. O entra sola, o se van los dos. No voy a negociar esto. Clara entró con cara de fastidio, como una adolescente a la que habían castigado injustamente. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados, irradiando resentimiento. Mamá, esto tiene que parar. Estás actuando como una niña caprichosa. Toda la familia está hablando de ti. ¿Qué familia, Clara? ¿La familia de Luis que nunca me ha invitado a nada? ¿La familia que solo me conoce como la mujer que cocina gratis para sus reuniones? Eso no es cierto. Ellos te aprecian mucho. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos me preguntó cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me trajeron un regalo, o me invitaron a comer, o simplemente me llamaron para charlar? Clara abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Ambas sabían la respuesta. Nunca. Clara, durante 5 años he sido la empleada doméstica no remunerada de la familia de tu esposo. Y durante 5 años tú has estado de acuerdo con eso. Eso no es verdad. Nosotros siempre ¿Siempre me qué, Clara? ¿Siempre me han tratado con respeto? ¿Siempre han considerado mis sentimientos? ¿Siempre han valorado mi tiempo? Hortensia se levantó y fue por su libreta de gastos. La puso sobre la mesa de centro, abierta en la página donde había hecho el total. $15,450. Eso es lo que he gastado en ustedes en 5 años. Dinero que salió de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que debería estar guardando para mi vejez. Clara miró los números con ojos muy abiertos. Mamá, nosotros nunca te pedimos que llevaras la cuenta. Tienes razón. Nunca me pidieron que llevara la cuenta. Tampoco me pidieron permiso antes de gastar mi dinero. Simplemente asumieron que estaba disponible para ustedes. Pero somos familia. Las familias se ayudan. Dime, Clara, ¿cómo me has ayudado tú a mí en estos 5 años? Silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Yo siempre estoy aquí cuando me necesitas. ¿Cuándo te he necesitado, Clara? Dame un ejemplo. Más silencio. Clara estaba buscando desesperadamente en su memoria un momento en que hubiera sido ella quien diera en lugar de recibir. Cuando estuviste enferma. Cuando estuve enferma con gripe el año pasado, no viniste a verme ni una sola vez. Me enteré después de que habías estado en el spa con las amigas de Luis. Las mejillas de Clara se pusieron rojas. Es que no sabía que estabas tan mal. Te mandé 3 mensajes diciendo que me sentía muy enferma. Nunca respondiste. Mamá, no puede ser que ahora me reproches cada pequeña cosa. No son pequeñas cosas, Clara. Son 30 años de pequeñas cosas que se acumularon hasta convertirse en esto, en una relación donde yo doy todo y tú recibes todo, y donde el día que decido poner límites, soy yo la mala. Clara comenzó a llorar. No el llanto genuino de alguien que entiende el daño que ha causado, sino el llanto manipulador de alguien que sabe que las lágrimas han funcionado antes. Mamá, no puedes irte en Navidad. No puedes dejarme sola con este problema. Clara, tú creaste este problema. Tú le dijiste a la familia de Luis que yo iba a cocinar sin preguntarme. Tú asumiste que mi casa, mi tiempo y mi dinero estaban a tu disposición. Este no es mi problema que resolver. Pero no sé qué hacer. No sé cocinar para tanta gente. Aprende. Contrata un servicio de catering. Pide comida. Hay 1000 soluciones que no me involucran a mí. Eso cuesta dinero. Y mi trabajo no cuesta dinero, ¿verdad? Clara se secó las lágrimas y cambió de táctica. Mamá, si haces esto, Luis va a estar muy molesto conmigo. Él dice que si su familia se siente mal recibida, va a ser mi culpa.
Entonces tal vez es hora de que Luis aprenda a resolver sus propios problemas familiares en lugar de delegarlos en su suegra. No puedes hablar así de mi esposo. Puedo y voy a hacerlo. Luis es un hombre de 35 años que nunca ha organizado una reunión familiar en su vida porque siempre ha tenido mujeres que lo hagan por él. Primero su mamá Mónica, ahora yo. ¿Cuándo va a crecer? Clara se levantó del sofá con furia. Ya veo lo que pasa. Estás celosa porque ahora ya no soy solo tuya. Estás celosa de Luis. La acusación fue tan absurda que Hortensia casi se rió. Clara, no estoy celosa de Luis. Estoy cansada de ser su empleada doméstica gratuita. ¿Sabes qué, mamá? Vete a tu viaje estúpido. Nosotros vamos a resolver esto sin ti. Y cuando regreses y te sientas sola, no vengas llorando. Clara salió dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Hortensia se quedó parada en medio de su sala, respirando profundamente. Por primera vez en 30 años, había dicho exactamente lo que pensaba. Y el mundo no se había acabado. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. Hortensia esperaba sentirse culpable, esperaba las dudas, los remordimientos, la vocecita interior que le dijera que había sido demasiado dura con Clara. Pero esa voz nunca llegó. En su lugar, sintió algo que no había experimentado en décadas: paz. Se despertaba cada mañana sin la ansiedad de preguntarse qué problema de Clara tendría que resolver ese día. Desayunaba en silencio, leyendo el periódico de principio a fin, algo que no había hecho en años porque siempre estaba corriendo para resolver alguna emergencia familiar. Salía a caminar por el parque sin prisa, observando detalles que había ignorado durante años. Los colores del otoño en los árboles, las parejas de ancianos alimentando a los patos, los niños jugando con una libertad que ella había olvidado que existía. Una tarde, mientras organizaba su ropa para el viaje, sonó el timbre. Esperaba que fuera Clara, tal vez viniendo a disculparse, tal vez viniendo a hacer un último intento de manipulación. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con Mónica, la madre de Luis. Mónica era una mujer de 68 años, elegante y fría, que siempre había tratado a Hortensia con una cortesía distante. En 5 años de conocerla, nunca habían tenido una conversación que durara más de 10 minutos. Hortensia, disculpa que venga sin avisar, pero necesitamos hablar. Por supuesto. Mónica, pasa. Mónica entró y se sentó en el sofá con la postura rígida de alguien que ha venido a cumplir una misión desagradable. Hortensia, Clara me contó sobre la situación. Sobre tu decisión de irte de viaje en Navidad. Sí, me voy a España e Italia. Es algo que he querido hacer durante años. Entiendo que quieras viajar, pero ¿no crees que el momento es inapropiado? Ya tenemos todo planeado. Mi familia ya compró los boletos de avión. Hortensia estudió el rostro de Mónica. No había malicia en sus palabras, pero sí había esa asunción automática de que los planes de otros eran más importantes que los suyos propios. Mónica, ¿puedo preguntarte algo? En estos 5 años, ¿cuántas veces tu familia me ha invitado a algo? Mónica parpadeó. Claramente no esperaba esa pregunta. Bueno, nosotros siempre hemos apreciado que abras tu casa para las reuniones familiares. Eso no es lo que pregunté. Te pregunté cuántas veces me han invitado a algo. A su casa, a un restaurante, a una celebración donde yo fuera la invitada y no la anfitriona. El silencio se alargó. Mónica miraba sus manos, claramente incómoda. Hortensia, nosotros siempre hemos pensado que tú disfrutabas siendo la anfitriona. Eres tan buena cocinando, y tu casa es tan acogedora. Mónica, durante 5 años he cocinado para tu familia cada Navidad, cada cumpleaños, cada ocasión especial. He gastado miles de dólares en comida, decoraciones, regalos. He limpiado mi casa antes y después de cada reunión. He lavado montañas de platos. Y en 5 años, nadie de tu familia me ha dado las gracias de manera genuina. Pero Hortensia, nosotros siempre. El año pasado, en la cena de Navidad, tu hermana Carmen criticó mi pavo diciendo que estaba muy seco. Tu cuñado Elías se quejó de que no había suficiente cerveza. Tu hijo Luis eructó en la mesa y luego se quedó dormido en mi sofá mientras yo lavaba los platos. Eso es aprecio, Mónica. Mónica se puso roja. Claramente sabía que todo lo que Hortensia decía era verdad,
pero nunca había pensado en ello desde la perspectiva de la anfitriona. Hortensia, yo no me había dado cuenta. Por supuesto que no te habías dado cuenta. Porque durante 5 años, todos ustedes me han visto como parte del mobiliario de las reuniones familiares. La mujer que cocina, limpia y paga, pero que no tiene sentimientos propios. Eso no es cierto, nosotros. Mónica, dime algo. ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Sabes qué tipo de música me gusta? ¿Sabes si tengo hobbies, sueños, intereses que no sean cocinar para tu familia? Mónica la miró con ojos muy abiertos, claramente dándose cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre Hortensia como persona. Yo no había pensado. Exactamente. No habías pensado. Porque para tu familia, yo no soy una persona. Soy una función. Mónica se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Nada. Mónica. No pueden arreglar 5 años de faltas de respeto con una disculpa. Y yo ya no quiero que lo arreglen. Pero la cena de Navidad. La cena de Navidad puede hacerse en un restaurante, en tu casa, en la casa de Clara, o en cualquier lugar que no sea el mío. Durante 5 años, ustedes han dado por sentado que mi casa estaba disponible para sus reuniones. Este año van a aprender a hacer otros planes. Hortensia, sé que hemos cometido errores, pero ¿no crees que cortar todo contacto es extremo? No estoy cortando todo contacto. Estoy estableciendo límites. Estoy diciéndoles que ya no voy a ser la empleada doméstica no remunerada de su familia. Mónica se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se dio vuelta. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez has sido feliz haciendo todas estas cosas para nosotros? La pregunta golpeó a Hortensia como un puñetazo en el estómago. No porque fuera cruel, sino porque era genuina. Y la respuesta era devastadoramente honesta. No. Mónica. No he sido feliz. He estado tan ocupada siendo útil que olvidé cómo ser feliz. Mónica asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo importante. Espero que encuentres esa felicidad en tu viaje. Después de que Mónica se fue, Hortensia se sentó en su cocina con una taza de té. Por primera vez, alguien de la familia de Luis había reconocido que ella tenía derecho a ser feliz. Era un pequeño paso, pero era algo. Miró el calendario en la pared. Faltaban 5 días para su vuelo. 5 días para dejar atrás 30 años de ser la mujer que resolvía problemas ajenos, y comenzar a ser la mujer que vivía su propia vida. El teléfono sonó. Era Elvira. ¿Cómo va todo, Hortensia? Creo que finalmente estoy aprendiendo la diferencia entre ser necesaria y ser respetada. ¿Y cómo se siente? Hortensia sonrió, una sonrisa genuina que nadie podía ver pero que podía sentirse a través del teléfono. Se siente como libertad. El día antes de su vuelo, Hortensia se despertó con una sensación de anticipación que no había sentido desde que era una niña esperando la Navidad. Tenía todo listo, las maletas empacadas con cuidado, los documentos organizados en una carpeta especial, la ropa perfecta para cada ocasión que había imaginado. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido hacía décadas: esperanza. Se bañó con calma, eligió su vestido favorito, el color terracota que Clara siempre criticaba diciendo que la hacía ver demasiado llamativa, y se maquilló frente al espejo. No para verse más joven o para esconder las arrugas, sino para celebrar la mujer que había redescubierto. Cada línea de expresión en su rostro contaba una historia, y por primera vez en años, estaba orgullosa de esa historia. Mientras desayunaba su último café en casa, sonó el timbre. Su corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Clara viniendo a hacer las paces. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con algo completamente inesperado: un hombre mayor, elegante, con flores en las manos. ¿Señora Hortensia Castillo? Sí, soy yo. Mi nombre es César Mendoza. Soy el padre de Patricia, la agente de viajes que organizó su viaje a Europa. Hortensia lo miró confundida. ¿Por qué el padre de Patricia estaría en su puerta? Patricia me contó sobre usted, continuó César con una sonrisa cálida. Me contó que es una mujer valiente que va a viajar sola a Europa por primera vez. Y yo
Bueno, yo también estoy planeando el mismo viaje, las mismas fechas, casi el mismo itinerario. Hortensia sintió calor en las mejillas. Y me preguntaba si le gustaría tener compañía. No para un romance ni nada presionante, se apresuró a aclarar, notando la expresión de sorpresa en su rostro. Solo para tener a alguien con quien compartir una comida de vez en cuando, alguien que tome las fotos cuando usted esté frente a la Torre de Pisa. Era tan inesperado, tan fuera de todo lo que había imaginado para su viaje, que Hortensia no supo qué responder inmediatamente. Durante meses había visualizado este viaje como su declaración de independencia, su momento de soledad elegida. Pero ahí estaba este hombre, César, ofreciéndole algo que no había considerado, compañía sin obligaciones. No sé qué decir. No lo esperaba. Patricia me mostró una foto suya cuando estaba en la agencia. No para invadir su privacidad, se apresuró a explicar, sino porque yo le había dicho que esperaba conocer gente interesante en el viaje. Ella me dijo que usted tenía una sonrisa que mostraba fortaleza y tristeza al mismo tiempo. Me intrigó esa descripción. Hortensia miró a César realmente por primera vez. Tenía probablemente 75 años, cabello plateado perfectamente peinado, ojos amables detrás de lentes elegantes, y una postura que hablaba de dignidad sin arrogancia. Llevaba puesto un suéter de lana color café y pantalones bien planchados. No era guapo de la manera tradicional, pero había algo en el que irradiaba calma y respeto. Puedo preguntarle por qué viaja solo. Mi esposa murió hace 2 años. Cáncer. Durante el último año de su enfermedad, le prometí que si ella se iba antes que yo no me quedaría en casa sintiendo lástima por mí mismo. Le prometí que viajaría, que conocería lugares, que viviría por los dos. Su voz se suavizó. Este es mi primer viaje grande sin ella. Hortensia sintió una conexión inmediata con su historia. Ambos estaban escapando de versiones de sí mismos que ya no querían ser. Ambos estaban buscando redescubrirse en lugares lejanos. ¿Y qué espera encontrar en Europa? César sonrió. Espero encontrar al hombre que era antes de convertirme solo en el esposo de María. Espero recordar qué me gustaba hacer cuando no estaba cuidando a alguien más. Las palabras resonaron en el corazón de Hortensia como campanas. Era exactamente lo que ella había estado sintiendo, pero no había sabido expresar. César, tengo que ser honesta con usted. Este viaje es muy importante para mí. Es la primera vez en 30 años que hago algo completamente para mí misma. No quiero comprometerlo con expectativas románticas o... Señora Hortensia, la interrumpió gentilmente. Yo tampoco quiero complicaciones. Solo quiero la posibilidad de compartir una conversación inteligente de vez en cuando, y tener a alguien que me diga si tengo comida en los dientes después de comer pasta en Roma. Hortensia se rió, una risa genuina que la sorprendió a ella misma. Hacía tanto tiempo que no se reía así, sin reservas, sin preocuparse por cómo sonaba o si era apropiado. ¿Sabe qué, César? Creo que me gustaría esa compañía. En serio. En serio. Pero con una condición. Dígame. Cada uno paga sus propios gastos. Nada de caballerosidad anticuada donde el hombre se siente obligado a pagar todo. Tengo mi propio dinero y quiero usarlo. César sonrió más ampliamente. Señora Hortensia, creo que vamos a llevarnos muy bien. Le dio las flores, margaritas blancas y amarillas, simples y hermosas, y se fue, no sin antes darle su tarjeta con su número de teléfono y los detalles de su hotel en Madrid. Después de que se fue, Hortensia se quedó con las flores en las manos, sintiéndose como una adolescente. No porque César fuera un interés romántico, aún era demasiado pronto para pensar en eso, sino porque alguien había visto en ella algo más que una madre útil o una abuela disponible. Alguien había visto a una mujer interesante. Puso las flores en un jarrón y las colocó en la mesa de la cocina. Mañana estaría en un avión rumbo a Madrid, y por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué esperar. Esa incertidumbre, que antes la habría aterrorizado, ahora la emocionaba. Sonó el teléfono. Era Clara. Mamá, mañana es tu vuelo, ¿verdad? Sí, mañana. Hubo una pausa larga. Mamá, yo no quiero que te vayas enojada conmigo. No me voy enojada, Clara. Me voy libre. Podemos hablar cuando regreses.
Podemos hablar cuando estés lista para escuchar de verdad. Otra pausa. Te amo, mamá. Yo también te amo, Clara. Pero ya no voy a confundir amor con disponibilidad ilimitada. Después de colgar, Hortensia se preparó su última cena en casa antes del viaje. No algo elaborado, solo una sopa simple y una ensalada. Comió lentamente, saboreando cada bocado, consciente de que mañana estaría cenando en Madrid. Por primera vez en 30 años, tenía algo que era completamente suyo, un futuro lleno de posibilidades. 3 semanas después, Hortensia estaba sentada en una pequeña terraza con vista al Mediterráneo en Barcelona, con una taza de café con leche que sabía exactamente como había soñado que sabría. El sol de la tarde mediterránea le acariciaba el rostro mientras escribía en un diario nuevo que había comprado en Madrid, algo que no había hecho desde que era adolescente. Día 21 en Europa, escribió con letra cuidadosa. Hoy entendí algo importante. La felicidad no es un premio que recibes después de años de sacrificio. La felicidad es una elección que haces cada día. César se acercó con 2 helados, uno de limón para ella y uno de chocolate para él. Durante las 3 semanas habían desarrollado una amistad fácil y cómoda. Él era un compañero de viaje perfecto, culto sin ser pretencioso, gracioso sin ser payaso, atento sin ser invasivo. Habían caminado juntos por el Museo del Prado, se habían perdido juntos en las calles de Roma, habían reído juntos cuando él intentó hablar italiano con acento español y terminó pidiendo zapatos con queso en lugar de pasta con queso. ¿Escribiendo sus memorias?, preguntó César, sentándose en la silla de al lado. Escribiendo mi nueva historia, respondió Hortensia. La que empieza a los 72 años. Su teléfono había sonado varias veces durante el viaje. Mensajes de Clara, algunos desesperados, otros furiosos, otros manipulativos. Los primeros días los había leído todos, sintiendo punzadas de culpa. Pero gradualmente había desarrollado una nueva perspectiva. Los problemas de Clara ya no eran emergencias que ella tenía que resolver. Eran lecciones que Clara tenía que aprender. El último mensaje que había leído, enviado hacía 2 días, era diferente. Mamá, tuvimos que cancelar la cena navideña. Luis y yo tuvimos una pelea grande sobre quién se iba a encargar de todo. Al final decidimos que no estábamos listos para organizar algo tan grande. Sus padres están decepcionados con nosotros, no contigo. Creo que entiendo un poco mejor por qué te fuiste. Espero que estés bien. Hortensia había leído ese mensaje 3 veces. No sentía triunfo ni satisfacción. Solo una tranquila confirmación de que había tomado la decisión correcta. Clara estaba aprendiendo, tal vez por primera vez en su vida adulta, que las acciones tienen consecuencias y que no siempre habría alguien más para resolver sus problemas. ¿En qué piensa?, preguntó César, notando su expresión pensativa. En que durante 70 años creí que mi valor como persona dependía de qué tan útil era para otros. Creí que el amor se ganaba siendo indispensable. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor verdadero no tiene que ganarse. O existe o no existe. Y la gente que te ama de verdad no desaparece cuando dejas de ser útil. César asintió. Durante las 3 semanas habían compartido muchas conversaciones profundas. Él había contado sobre los años que pasó cuidando a María, cómo gradualmente había perdido su identidad individual en el proceso de ser el esposo perfecto. Ella le había contado sobre 30 años de ser la madre perfecta hasta que se dio cuenta de que la perfección la había vuelto invisible como persona. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Hortensia. Durante todo este viaje, no he cocinado una sola comida para nadie más. Y no lo extraño. Pensé que lo extrañaría, pero no. ¿Qué extraña? Extraño la versión de mí misma que existía antes de convertirme en una función materna. La mujer que leía libros por placer, que tenía opiniones propias sobre películas, que soñaba con viajar. Esa mujer estuvo dormida durante 30 años, pero no estaba muerta. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de colores que no tenían nombre. Mañana sería su último día en Europa antes de regresar a casa. Pero casa ya no le sonaba como una prisión. Le sonaba como un lugar donde podía continuar siendo la mujer que había redescubierto en este viaje. César, ¿puedo confesarle algo? Por supuesto. Cuando era joven, antes de casarme, quería ser maestra de arte. Nunca se lo dije a nadie porque parecía un sueño tonto.
Después de casarme, después de que nació Clara, después de que murió Roberto, siempre había razones para postergar ese sueño. ¿Y ahora? Ahora creo que 72 años no es demasiado tarde para ser quien siempre quise ser. César sonrió. ¿Sabe qué? Yo también tengo una confesión. Siempre quise aprender a tocar piano. María solía decir que éramos demasiado viejos para aprender cosas nuevas. ¿Qué piensa hacer al respecto? Creo que voy a comprar un piano. Se rieron juntos, la risa de dos personas que habían descubierto que la vida no termina cuando cumple 70 años. Que tal vez, de alguna manera extraña, apenas está comenzando. Esa noche, Hortensia se quedó despierta en su habitación del hotel, mirando por la ventana hacia las luces de Barcelona. Mañana regresaría a su casa, pero no como la misma mujer que se había ido. Regresaría como Hortensia Castillo, no como la madre de Clara o la ex empleada doméstica de Luis. Regresaría como una mujer que había aprendido que decir no era egoísmo, era supervivencia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Elvira. ¿Cómo está la nueva Hortensia? Respondió. La nueva Hortensia está aprendiendo que nunca es demasiado tarde para estrenar vida. Al día siguiente, en el avión de regreso, mientras veía Europa desaparecer bajo las nubes, Hortensia escribió en su diario: Hoy no necesito permiso para vivir. Hoy sé que el respeto no se ruega, se exige. Hoy entiendo que la libertad no es hacer lo que quieres, sino no hacer lo que no quieres. Y mañana, cuando aterrice en casa, comenzaré el resto de mi vida. Cerró el diario y se recostó en su asiento. Por primera vez en 72 años, el futuro le pertenecía completamente a ella. No era venganza, era liberación. Y se sentía exactamente como volar. 6 meses después de mi regreso de Europa, estoy aquí sentada en mi nuevo taller de arte, con las manos manchadas de pintura acrílica y el corazón más liviano de lo que ha estado en décadas. Nunca pensé que a los 73 años estaría aprendiendo a mezclar colores y descubriendo que tengo un talento natural para pintar paisajes. La casa se siente diferente ahora. Ya no es un lugar donde espero llamadas desesperadas o visitas inesperadas pidiendo favores. Es mi santuario, mi espacio, donde cada objeto está donde yo quiero que esté y cada decisión es mía. El silencio ya no me asusta, me abraza. Clara y yo hablamos ahora, pero de manera diferente. Al principio fue difícil. Hubo lágrimas, reproches, acusaciones mutuas. Pero algo cambió cuando dejé de defenderme y simplemente mantuve mis límites. Ella tuvo que aprender a relacionarse conmigo como persona, no como recurso. Todavía está en proceso de aprendizaje, pero hay progreso. Me pregunta cómo estoy antes de contarme sus problemas. Me invita a almorzar sin esperar que yo pague la cuenta. Son pequeños cambios, pero significativos. Luis. Bueno, Luis sigue siendo Luis. Pero ya no es mi problema. Clara está aprendiendo lentamente que los problemas de su esposo son responsabilidad de su esposo, no de su suegra. Ha sido una lección costosa para ella, pero necesaria. César viene a visitarme una vez por semana. Tomamos té, compartimos historias de nuestras clases. Él efectivamente compró su piano y está aprendiendo a tocar Chopin, y a veces vamos al cine como dos amigos que disfrutan la compañía del otro sin expectativas complicadas. No sé si algún día será algo más, y por primera vez en mi vida, esa incertidumbre me parece hermosa en lugar de angustiante. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Durante años confundí el sacrificio con el amor, pensando que mientras más me entregara, más me querrían. Ahora entiendo que el amor verdadero florece cuando ambas personas se respetan lo suficiente como para mantener su individualidad. Mi cuenta bancaria ha crecido. Cuando dejas de ser el banco familiar, es increíble cuánto dinero ahorras. He usado parte de esos ahorros para remodelar mi casa, para mis clases de pintura, para pequeños lujos que antes consideraba innecesarios. Un masaje mensual, libros nuevos, flores frescas para mi mesa. Cosas que hacen que cada día se sienta como una celebración de estar viva. Lo más sorprendente ha sido descubrir que no era invisible, simplemente había dejado de verme a mí misma. Cuando comencé a valorarme, otros también comenzaron a hacerlo. Mis vecinos me saludan de manera diferente. El carnicero me pregunta por mis pinturas. La bibliotecaria guarda libros de arte especialmente para mí. He aprendido que establecer límites no destruye las relaciones,
las mejora o las elimina. Y ambos resultados son buenos. Las relaciones que mejoran se vuelven más auténticas. Las que se eliminan probablemente no valían la pena conservar. Algunos días siento tristeza por los años perdidos, por la mujer que fui que se creía indispensable cuando en realidad era intercambiable. Pero esa tristeza ya no me paraliza. La acepto, la abrazo, y luego la dejo ir. El pasado me enseñó, el presente me pertenece. Miro mis manos mientras escribo esto, manos que cocinaron miles de comidas para personas que las daban por sentadas, manos que limpiaron desastres que no hice, manos que firmaron cheques para sueños ajenos. Ahora estas mismas manos crean arte, escriben pensamientos propios, aplauden por logros personales. La mujer que subió a ese avión a Madrid era una empleada doméstica jubilada que había olvidado su propio nombre. La mujer que regresó es Hortensia Castillo, artista, viajera, amiga, mujer completa que no necesita la aprobación de nadie para validar su existencia. Todavía me levanto cada mañana sin saber exactamente qué me depara el día, pero ahora esa incertidumbre es emocionante, no aterradora. Porque finalmente aprendí la lección más importante de todas, que merezco escribir mi propia historia y que nunca es demasiado tarde para cambiar el final.